¿Qué tal? Soy Raúl Alvarado Hernández y hoy vamos a resolver un ejercicio de momentos de fuerza con respecto a un punto. El ejercicio nos dice lo siguiente: una fuerza de 450 newtons es aplicada en A. Determinar, inciso A, el momento de la fuerza con respecto a D. Para comenzar, tenemos que hallar todo lo que se ejerce aquí, en este punto, en este caso D. Vamos a comenzar descomponiendo la fuerza en A en sus componentes rectangulares, que en este caso sería A de X y A de Y. Para determinar si en la función es seno o coseno, se va a definir dependiendo cómo sea el comportamiento y el sentido de la fuerza que está aplicada aquí. Me tomé la libertad de hacer un pequeño dibujo para que sea más representativo y quedaría de la siguiente manera. Tenemos que sería A de X igual al componente en A por el seno de 30 grados y el componente en Y sería A por coseno de 30 grados, lo cual nos daría como resultado menos 225 newtons y menos 389.71 newtons. Una vez obtenidas nuestras fuerzas, procedemos a la obtención de los momentos. Conocemos que la fórmula de momento queda de la siguiente manera: momento es igual a la distancia que multiplica a la fuerza. Por lo tanto, podemos decir que nuestro momento con respecto a D es igual a la distancia que existe en componente I más la distancia que existe en J, que multiplica a mi fuerza en el componente I más la fuerza en el componente J. Haciendo la sustitución, quedaría de la siguiente manera: mi momento en D es igual a mi distancia en I, que es este componente, convertido en metros quedaría 0.3 metros en I, más mi componente en J, 125 metros en J, que multiplica a 225 newtons, que fue mi carga en X, que es I, más 389.71 en J. El resultado de esta operación nos da nuestro momento, que para esta ocasión fue de 261.25 newtons, dándonos como resultado la respuesta de nuestro inciso A.
nuestro inciso B nos pregunta si la magnitud y el sentido de la fuerza horizontal que se aplica en C ejerce el mismo momento con respecto a D. Al ser una fuerza horizontal y no indicarme el sentido, podríamos postular la fuerza de la siguiente manera. Al momento de preguntarme si se ejerce la misma fuerza, tendríamos que, para que se cumpla esa condición, mi resultado debería ser igual a 261.25 newtons, ya que fue el resultado obtenido de mi momento con respecto a D en el inciso A. Para continuar, hay que poner qué otros datos son los que conocemos. En este caso, nuestra distancia con respecto a D sería de 225 milímetros o, convertido a metros, 225 metros. Y serían los únicos datos que yo poseo, ya que la fuerza es nuestra incógnita. Al yo tener estos dos valores, mi momento y mi distancia, para obtener la fuerza simplemente debe realizarse un despeje de la fórmula de momento, la cual es momento es igual a la distancia por la fuerza. Si sustituimos, tendríamos que tenemos nuestro momento 261.25 es igual a 0.225 por nuestra fuerza. Haciendo un pequeño despeje, tendríamos que nuestra fuerza en el punto C con respecto a nuestro componente en X sería igual a 1161.11 newtons, para que nuestro momento sea igual que con respecto del ejercicio anterior. Para comenzar a resolver nuestro inciso 3, que nos pide ver cuál es la fuerza mínima que aplicada en C ejerza el mismo momento que se ejerció con respecto a D. Entonces, veamos qué datos son los que tenemos. Tenemos que nuestro momento en D, como lo trabajamos en los incisos anteriores, es de 261.25. Tenemos nuestra distancia con respecto a I y con respecto a J del punto. Entonces tendríamos que nuestra distancia en X sería 225 metros en Y, y nuestra distancia Y sería lo mismo, ya que así nos lo marca el dibujo en J. Yo, gracias al ejercicio, al resultado del inciso B, conocemos nuestra fuerza obtenida en el componente X con respecto a esta fuerza, y nos arrojó un resultado de 1161.11 con respecto a Y. Entonces nuestra fuerza con respecto a Y sería nuestra incógnita a encontrar. De acuerdo a lo que nos postula el ejercicio, lo que nos interesa encontrar sería esto de aquí. Sería buscar qué fuerza es generada en C
para que me dé exactamente el mismo momento de fuerza considerando sus distancias. En este caso, ¿qué datos son los que nos interesan? Vamos a tomar en cuenta nuestro momento en D, y al tener que nuestro componente en X y en Y es lo mismo, vamos a unificar la distancia. Podemos ponerlo como R es igual a la raíz de cada uno de los términos elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y esto para obtener mi fuerza, que sigue siendo la incógnita. Una vez tomando en cuenta esos datos y considerando que nuestra fórmula de momento es igual a la distancia por la fuerza, tomamos en consideración que ya conocemos el momento y ya conocemos la distancia. En este caso, para que se me haga más fácil, voy a poner que esta distancia es, el resultado es 0.31819 para los decimales, y nos quedaría que el despeje de la fórmula quedaría como el momento, más bien la fuerza es igual al momento sobre la distancia, y esto nos dejaría que sería 261.25 entre 318, bueno, entre punto 318.19, dándonos como resultado de la fuerza mínima que se debe ejercer de 821.05 newtons, siendo este el resultado del inciso C. De mi parte sería todo, y esperando que todo haya quedado lo suficientemente claro, le deseo buen día, buena tarde, buena noche y me despido. Gracias.